Previo a eso, estuvimos 3 meses en carpa para poder levantar ese espacio. Un montón de cosas fueron mucho mejor de lo que esperábamos y un montón de cosas fueron mucho peor de lo que nos esperábamos. Sí, como que yo siento que nos estamos dedicando a la difusión de lo que es la bioconstrucción. Y creo que la bisagra fue cuando yo le dije a ella, yo no laburo más para nadie. Para mí ese fue el salto de fe más grande. Empezaba a sospechar que se podía producir el alimento, que la salud podía gestionarse de otra manera, que había otras posibilidades de educación. Y para mí era una locura poder estar un lunes, un martes, un miércoles almorzando con mis hijos, dándoles desayunar, momentos económicos límite, teniendo que construir nuestra casa, teniendo que terminar nuestra casa y bueno, y galletita y té, bueno. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Estamos acá en otra historia más. En este momento estoy en Las Tapias y me vine a la casa de unos chicos, Diego y Ani, que tienen una historia interesante y nosotros siempre venimos por la historia, pero en esta vez coincidimos en que ellos también tienen un canal de YouTube. Hace muy poquito tiempo un video pegó, les explotó, hacen permacultura y tenían un proyecto, porque ahora está cambiando un poco, está mutando, ya nos van a contar bien de qué se trata, impresionante de bioconstrucción. Así que vamos a por la historia, que siempre es lo más interesante. Vamos a conocerlos. ¡Vamos! Ahí está. Buenas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan los chicos? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Un poquito de frío, pero bien. Sí, ¿no? Qué lindo el verano acá. Hermoso. El invierno. El invierno con amplitud. Es que ya uno se confunde, claro. ¿viste? Aprovechemos Pero estos días. en realidad, estuvimos días de fresquete, Sí. como no se vivían hace... Como no se veía hace rato. Y Hace que rato, muy bien, ¿no? sí. Sí, adentro del bondi, ahí se La me... sentiste. Imagínate que le pongas la aislación que le pongas, es una lata. Afuera 0, -1, -2 y adentro 1. Cuando te despertabas a la mañana, así Sí, que... estuvo duro. Pero ahora... Tenemos el regalo Mirá, del solcito. remerita. ¡Qué dul! Che, bueno, Bueno, bienvenido. muchas gracias. Gracias por la visita. Gracias por venir. Historia que está viva, en movimiento. Siempre. Hace poco, bienvenidos al éxito en YouTube, ¿no? O sea... Bueno, no sé si es un éxito, es el premio a lo que venimos laburando, creo que... Bien, por eso, éxito Sí. y que sea prolongado. Pero es algo que están saboreando hace relativamente poquito. Todavía no cumplimos un año desde que volvimos a publicar contenido fuerte en YouTube, así que Bien ahí. es un año para nosotros y la verdad que recontra sorprendidos y agradecidos a la vez. Perfecto. Bueno, acá hicieron un montón de cosas, las hicieron ustedes. Sí. Así que 4 manitos. vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una Dale. vuelta. Mostramos un poquito y después nos sentamos a charlar. Vamos, Dale. bueno, pasamos. Vamos, dale. Vamos por casa, bueno. Todos los que nos conocen saben que somos manitas, como dicen. Los españoles, ¿no? Tenemos nuestro taller ahí donde tenemos atiborrado de materiales y demás. Nos gusta experimentar con la materia prima, experimentar con los materiales, con las herramientas. Y bueno, es un poco lo que generalmente mostramos en nuestro canal. Es Bioconstrucción el canal. Nuestro canal se centra en la permacultura. Permacultura. Pero dentro de la permacultura, la rama que más trabajamos y nos gusta tiene que ver con la bioconstrucción Bien, y la orientación a la autoconstrucción. perfecto. La guía para la familia y las personas que desean profundamente hacer su casa con sus manos. Bueno, vamos a Esta es decirlo. nuestra casa, acá estamos, Acá estamos. O sea, vamos a decir lo que me dijiste vos charlando en otro momento. Es decir, el que llega a su canal de YouTube se puede armar una casa de cero. El que llega al canal, sí, Tiene que tener ganas y, bueno, obviamente contar con los materiales y las herramientas. exacto. Tiene un curso completo, una guía paso a paso para armar una casa, pero además tiene todo el tiempo actualizaciones que les permiten ir experimentando y explorando otros materiales, terminaciones y demás. Perfecto. Que Vamos a dejar ahí por acá en algún lugar vamos a dejar ahí el contacto, el canal de los chicos, el Instagram, el YouTube, todo. Buena onda, galería. esta es nuestra casita, comenzada en el año 2012 cuando llegamos acá al lugar, que estuvimos un tiempito viviendo en carpa, hasta que pudimos armar Bien algo. ahí. Sí, que no es, claro, no es esto lo que hicimos Esto en un es- comienzo. Lo que hicimos en un comienzo fue un 3x6 chiquitito, donde vivíamos los 4. Pero bueno, previo a eso, estuvimos 3 meses en carpa para poder levantar ese espacio. Para Bien. vivir.
Y después de ahí se fue ampliando. Eso lo hicieron con los chicos. Con los Sí. chicos Estuvieron con chiquitos, los de edad escolar, de edad primaria. ¿Qué edad tenían en esa En ese época? momento Mateo tenía 2012, 8 o 9 8 o años 9 años. y Maite tenía 6. Bien. Sí. Les encantaba vivir en carpa. Qué aventura, qué bueno, Para sí, ellos, a Yo ellos voy a se- decir Después que no se vivir querían en mudar de carpa no carpa. se quería mudar cuando estaba en la habitación. Qué buena Quería quedarse en la onda, qué buena onda. Así que bueno, todo lo que veas acá, nuestras manos son manos de personas que también en su momento, Que a partir vinieron. de cursos o de eventos ahí, de juntadas, mingas y demás, han Vinieron, puesto sí. su impronta Bien en ahí, nuestro hogar. bien ahí. Bueno, por allá se ve huertita, de todo. Completito. Frutales Sí. y animales que hoy ya no están, pero que todavía quedan las dependencias que de a poquito vamos cerrando. Bueno, ya vamos a esa parte de la historia, aparte de que todo está vivo, está en movimiento. Sí, está Como La única constante es el cambio. bien ahí. Vamos a mostrar entonces el lugar, lo que ustedes crean que merece ser mostrado. No, más vale. Esto es improvisable, decimos a la gente. Este es el lugar que por ahí más disfrutamos, ¿no? Todo lo que es la galería y después el espacio este, que en ese 2012 cuando llegamos era todo sueño, porque imagínate que poder contar con un espacio como este, que también lo armamos a partir de los cursos y los talleres, y que de hecho ese curso que está en nuestro canal, el emplazamiento de este quincho. Bueno, este espacio es el que más utilizamos. y Perfecto. disfrutamos. Mira, ese hincho es impresionante. Parrillita, horno chileno. Todo Mira la completito. mesada, impresionante. El horno pisero. Bueno, somos emprendedores, Sí, así que sí, siempre hicimos tenemos de todo. economías múltiples, ¿viste? Qué buena onda. ¿Les gusta la cocina? Sí, a mí me gusta. Ah, bien ahí. Y el A mí año también. pasado fue un emprendimiento de hacer prepizzas y tapas de empanada. Bien. Porque vamos probando. Qué buena onda. Siempre, bueno, reinventarse, esto que Sí, hablábamos sí, en la previa. totalmente. Y por supuesto, por nuestra actividad, digamos, como Finca Naturalia fue siempre una granja, y al tener animales, tener cultivos y demás, eso implica que uno no se puede alejar demasiado. Decidimos hacer este espacio porque era Bien. nuestro río, nuestra arena, está acá, ¿viste? Perfecto. Claro. Entonces, bueno, le Sí. dimos el crecimiento que creíamos que era conveniente para poder pasar esas tardes de verano, donde después a las 4 o 5 a laburar, ¿no? Claro. Perfecto, Qué bueno. perfecto. Esto es lo... Y después tenemos por allá perdido nuestro tallercito. Ah, bien. Es el lugar donde experimentamos con material, donde grabamos los videos. Donde recibimos a la gente para hacer los cursos. Ah, mirá qué buena onda. Bien Sí. ahí, bien el ahí. plató sería como... Ah, donde podemos mostrar todo eso que Sí. durante la semana experimentamos. bien ahí. Perfecto, che. La huertita. Mirá. Puede ver, sí, está también bien invernada como nosotros. Lo que es la huerta también fue decreciendo en función de nuestras actividades. Sí, Pero de bueno, nuestras necesidades también, porque en un principio también producíamos y vendíamos el excedente. Ah, bien. Entonces, bueno, teníamos una huerta mucho más amplia a la que vas a ver ahora, que bueno, que la fuimos como cerrando y para consumo propio, ¿no? No, bueno, pero. son estos 4 o 5 bancales, que en su momento fueron 1.200 metros cuadrados de producción hortícola que Importante. se vendía. Mirá. Pero bueno, tenemos nuestro repollo, nuestro... Sí, tenemos rúcula, acelga, repollo, cale, un poco todo de invierno, ajos, acá, Qué bueno los ajos. todo de El ajo del año. Qué lindo. y pájaros. ¿Sirven los También, sirven los CDs para espantar los pájaros? Un tiempito, un tiempito. Ya después el pájaro te dice. Un tiempo. Esta es del pájaro, ¿eh? Ah, mira. Claro, después te dice, no, poneme uno original, no me pongas el CD trucho. Exacto. Qué buena onda. Puerro, verdeo. El verdeo, qué rico. Bueno, y como verás, de acá se ve la casa siempre en construcción. Eso es lo último que ampliamos, que es la cocina, que todavía le falta el revoque grueso y el fino, ¿no? Bueno, pero siempre hay algo para hacer y eso Siempre está hay algo bueno. para La casa también está Está, viva. sí, bueno, ahí se ve el barro, El alma de la casa, de la pared. porque esto es una estructura de madera rellena de. Exacto, una estructura independiente en rollizo de madera, y después una técnica que es totalmente ancestral, que es la quincha, en este caso quincha francesa, que es una quincha horizontal, que es un entramado horizontal doble con un relleno de barro Bien. y paja en el interior. En este caso es barro de la zona tal cual sale de las excavaciones. O sea, todo esto se hizo cuando excavamos la pileta, con toda esa tierra que sacamos, armamos toda esta ampliación. Buena onda que les tocó. Tierra, hay muchos lugares que es arena. Sí, esta es Sí. una zona, Las Tapias es una zona que al estar más sobre la parte más plana, digamos, de lo que es el valle, Claro. tiene mucho menos arena y tiene más piedras concentración también. de arcilla Claro, y tierra. Y no tiene Entonces, tanta piedra también. Exacto, bueno, es mucho más propicio, por algo es la capital provincial del ladrillo, ¿no? ¿Y sí? Una Sí, zona sí. propicia para el barro. Che, y la casita esta que me decías de cuando vienen a hacer cursos. Entran al tour, ¿va? Ah, no. Sí.
Hacemos todo el tour y después... Dale, dale. Sí, sí. Vamos. Porque ahí también me decís que producen los videos o está ese ahí Ahí cerca. donde producimos los videos porque siempre tenemos los materiales y las herramientas a mano en ese lugar. Si bien nuestros videos son videos que implican una producción en cuanto a la materialidad muy alta, porque siempre tenemos que estar construyendo, levantando un muro, mostrando un revoque. Entonces, muchos de nuestros videos a veces son en la locación que es en nuestra casa. Desmistifiquemos acá porque nada que ver lo que hacen ustedes con lo que hice yo y con lo que hago yo. Ser youtuber no es rascarte. Ahora lo estamos Ahora no descubriendo. estoy. No, o sea, porque está esa cosa de... No, realmente No, nosotros- encima otro. No, para vivir en el campo vivís con el mate y la reposera. No, nosotros estamos Completamente todo otra el cosa. día, Nosotros nos levantamos y nos Y acostamos. más, claro, cuando tenemos que hacer los videos, tenemos que preparar materiales, nos llevan Sí, hay una días preproducción muy grande. previos. Claro. Después hay una producción, digamos, En el durante momento. la grabación. Revocar una pared en obra, lo mismo que revocar una pared para un video. Claro. Entonces Claro. hay toda una logística de materiales, de cosas, ¿no? Grabar, parar, poder explicar lo que uno quiere que en esa técnica la gente se lleve y después todo el post, ¿no? Bien, como para sacar, ¿viste? Porque bueno, o sea, siempre está del otro lado vamos a poner entre comillas, esa gente, ¿no? Que bueno, no, pero esto, ¿viste? Viven con el mate, no vienen haciendo nada. Estás en el campo, estás con la reposera. Esto no es no hacer nada. No es no hacer nada y en nuestro caso cambiamos el laburo de horas de granja, animales y demás por horas de edición y de cosas Claro. que tienen que ver con esto, que confiamos en esto como un propósito, ¿no? O sea, hoy sentimos un propósito poder compartir esto porque la eventualidad de la vida nos ha siempre encontrado con personas que necesitaban resolver su vivienda y habiendo sido personas que necesitamos resolver nuestra vivienda, decidimos compartirlo. Bien ahí, eso está buenísimo. Y así, Y al 100%. Bueno, ahora ya vamos a hablar, porque viene esa cosa de cuando... Iba a meter spoiler, que cuando liberaste todo explotó, pero eso lo contamos después. ¿Cómo no? Vamos por el camino, mira, esta es una casita que también hicimos durante un curso, que sirvió de casita de las ovejas. Acá vivía Moca, que era nuestra oveja, tenía el corral y después la sacábamos a pastar. Y ahora, bueno, estuvimos guardando el alimento de los animales que nos quedaban en este espacio. Bien. Esto ha sido por ahí aula de ejercicio para los cursos, para voluntariado y bueno, hoy todo el material que formó parte de la infraestructura animal se está transformando en otra cosa. En otra cosa. Estamos en Está este reciclando. proceso de En eso desarme estamos. y Perfecto. y de achicamiento. Por eso, porque ahora vas a pasar por acá también. Claro, mirá, Vas sí, a ver sí. acá. Este era el corral de los conejos, de este lado. Acá conejos y... Del otro lado las gallinas Ah, bien. criollas y acá también tuvimos un proyecto de ponedoras. Tuvimos 60 ponedoras. 60 ponedoras, sí. También para vender huevos. Durante 2-3 años vendimos huevos. Qué buena Ahí onda. se fue también cerrando este espacio para... Qué bueno que la situación cambió y que ustedes, lejos de, bueno, listo, nuestra historia acá terminó, buscamos algo nuevo, deciden reciclar y darle una vuelta de rosca. Sí. O sea, eso también está buenísimo. Va a venir con la historia, pero qué bueno que decís, o está mostrando todo lo que fue en un momento, ahora es porque se está levantando otra... Sí. Otra Otro cosa. proyecto, otra cosa. Y también está bueno mostrar esto, ¿no? Mostrar que uno puede cerrar armónicamente ciclos, que la naturaleza lo hace y uno también, por ser naturaleza, tiene la Claro, capacidad de hacerlo, perfecto. ¿no? Así que bueno, estamos en esa. Pero en este lugar ha habido, como decía Ani, 60 gallinas ponedoras, pollo parrillero, un plantel de gallinas criollas, conejos. Nosotros hemos producido el alimento que usamos nosotros y nuestros hijos durante 10 años. Qué buena Hoy onda. es Casamonte, que es la casa que se fue levantando a fuerza de cursos, de talleres, de diferentes encuentros, y que hoy es esta aula de experimentación. La gente viene, se aloja en la Casamonte durante los cursos y experimentamos con los materiales naturales. Claro. Un montón de técnicas y bueno, vas a encontrar paredes pintadas de distintos colores, vas a encontrar un montón de técnicas mixtas. Porque es un aula, ¿no?, de experimentación. Y este es el lugar donde generalmente grabamos todos nuestros videos. Todo lo que se ve en el canal ocurre en esta galería. Ocurre acá, perfecto. Muy bueno. Sí. Con decoración y todo, Todo. botellas. Sí, todo, con botellas, sí. Con relieves en las paredes. Permiso. Pasa. Adelante. Y bueno, y acá tenemos el laboratorio. Es el lugar donde ensayamos, hacemos las pruebas para que los que
también a veces ven los videos y dicen, bueno, lo voy a probar. No, está todo probado. O sea, lo que nosotros mostramos ya está probado, se ha llegado como a las fórmulas que nos han servido a nosotros, por supuesto. Y nos gusta experimentar con materiales, siempre materiales naturales y de la zona. Y bueno, acá está la muestra de que hay todo un trabajo atrás de cada Sí, video. mirá. No dice, no. ¿A qué estás probando juntas? ¿Qué estás probando allá? Acá estamos probando, bueno, esto es uno de nuestros videos más exitosos, que es el video donde mostramos hacer un cemento refractario. Ajá. Son las pruebas que se hicieron en la previa. Bueno, diferentes tipos de estucados, revoques. Mirá qué buena onda. El del próximo video. Esa, bueno, pará, porque capaz que cuando sale este video No spoilemos, no spoilemos. ya salió capaz el video de ustedes. Así que bueno, nada, invertir en materiales para poder experimentar, ¿no? Y poder avanzar. Siempre hay un registro de todo. Otro de nuestros videos de Ese es un video, exactamente. Sí, a mí yo los conocí por el video del cemento y bueno. La chuncana. Y la chuncana, exactamente. Y éramos vecinos porque estábamos acá. A nada. A nada. Acá estamos en Las Tapias, San Javier, que son 10 kilómetros. Sí. Sí, mismo departamento. Por ahí. Muy bueno, muy bueno. Realmente un lugar que. Nada, si de repente hay gente que está interesada en conocer de primera mano, pueden comunicarse con ustedes Sí, nos y pueden venir contactar, sí. a chusmear un poco, a conocer, a que les muestren. Totalmente, sí. Genial. Sí. Vamos a ir Y a... bueno, esto durante los cursos vivenciales se transforma en un hostel, una casa donde la gente se aloja. Se aprovecha. Sí, entran 9 personas y Acá está el baño. son vivenciales los cursos, así que son 4 días donde estamos acá metiéndole y la gente se va habiendo tenido un acercamiento interesante a lo que es la construcción natural, ¿no? Bien, Habiendo metido la mano de verdad, aprendiendo desde cimientos hasta las pinturas. perfecto. Vos sos albañil de oficio, Sí. me decís. Oficio y herencia. Bien. Sí. Ahora, te encuentran en YouTube con este curso de cómo armarte una casa de los cimientos hasta el techo. ¿Es necesario ser albañil de oficio o lo puede llegar a ser cualquiera con todo el amor del mundo y con las ganas y con las herramientas y los materiales necesarios? Yo soy de la idea de que cualquier persona puede construir su casa. Bien ahí, Eso no implica que en determinados momentos de la obra uno no necesite una asistencia claro. profesional o de alguien que entienda de construcción, porque hay cosas que pueden ser hasta peligrosas. Entonces es importante que uno sepa que puede hacer. No hace falta ser un profesional para arrancar. Exacto, pero sí siempre hablo yo de la autoconstrucción asistida, ¿no? O sea, Bien. vos podés ejecutar, pero con una asistencia que te vaya guiando en las cosas que tenés que hacer para que sea segura y para que no pases por tener que revocar 7 veces una pared porque se te cayó porque la fórmula no la tenías. Claro. Por decir algo, ¿no? Sí, o lo más importante, los cimientos, el techo. Sí. Como Bien. Esos puntos de la esos obra que puntos tienen de que la estar obra, asistidos. claro. Bien ahí. Sí. Bueno, genial. Vamos ahora a charlar Nos sentamos un toque Vamos. y charlamos mientras tomamos salsito. Que desde el video que hice de Gustavo en Carpa de Monte, que nos estábamos recantando de frío, así que ahora, Ya, eso, ya. ahora volvió un poquitito el calor. Vamos a charlar un rato, vamos con un lugar. Dale. Vamos. Bueno, yo soy Diego, tengo 44 jóvenes años y soy oriundo de Casero, provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy Ani, tengo 43, falta un mes para mi cumpleaños. Y también soy de Caseros, de provincia de Buenos Aires. Ya hablamos un poquitito, pero si tienen que tiempo presente, ¿no? O sea, hoy, ¿a qué se están dedicando? Hoy siento que, bueno, lo que digo por ahí abarca un poco lo que hacemos como pareja y después lo que hago de manera personal. Por un lado siento que estamos acompañando a cerrar la crianza más chiquitita de nuestros hijos, ¿no? Esa primer gran crianza que uno hace. Estamos terminando de cerrar ese ciclo y estamos empezando a abrir y a descubrir otro que tiene que ver más con nosotros, con nuestros proyectos como pareja, como personas que, bueno, ahora empiezan a mirar la vida un poco más hacia adentro, ¿no? Como hacia uno mismo. Empezaron a tener tiempo un poco más para ustedes. Sí, Ujú. si bien todavía nuestras actividades están muy centradas en terminar ese proceso que te comenté primero, sí empezamos a fantasear y a soñar con lo que viene Ujú. para Bien. nosotros. Y hoy creo que el tiempo más grande se lo lleva a eso. Buenísimo. Sí, Sí. Y ahora que me lo preguntaste, lo estoy Sí, medio yo también. descubriendo. Como diseñando y repensando y sintiendo qué es lo que queremos para lo que se viene. Sí, ¿no? Muy bien. Hay planes. hay planes. Ya vamos a llegar Sí. ahí. Sí. Pero bueno, haber llegado a esto implicó años de muchísimo laburo, ¿no? Un laburo fuerte, laburo físico, laburo mental y muchas cosas que recién hoy uno puede, esto que decimos, ¿no? Levantar la pata, ¿no? Empezar a levantar la pata entre comillas, como empezar a poder tomar esa distancia y ese aire que permite empezar a verse como personas, como una familia, pero con una conformación o una itinerancia diferente.
Bien. Los chicos ya, vos me decís que había uno que ya... Sí, ya están orientados a... Ellos están en el mismo proceso, ¿no? También, Claro, cerrando ellos esta están crianza con comenzando un nuevo, nosotros. sí, claro, cerrando con nosotros y empezando con ellos, ¿no? A vivir esta nueva etapa, que es de irse de casa. Bien. ¿Qué edades tienen ahora? Y Mateo tiene 20. 20 años y Maite ya está por cumplir 18, así que Claro. Mateo ya está estudiando. ¿Se fue a Córdoba? Está Sí, estudiando, sí. sí. Y Maite, bueno, está terminando su secundario. Bien. Últimos meses. O sea, ella sí va, digamos, o sea, sigue estando acá. Ahora Ella hoy está acá con hoy está nosotros. acá. Y bueno, pero bueno, acompañando también todo el proceso ese, que a ella también se le abre una nueva ventana, una vida enorme por delante, ¿no? Claro, para ir, para los que nos escuchan, saber que nosotros estamos en un lugar donde por ahí no hay universidades, si los chicos quieren estudiar, tienen que ir a Córdoba. Tienen que ir a Córdoba. Entonces sí. en ese proceso estamos, que los dos se van, ¿no? Uno ya se fue y la otra está en eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos solos con la casa y con todo este espacio y con nosotros y con cada uno con su individualidad, ¿no? Claro. Es un momento de proceso. recontra bisagra. Sí, absolutamente. Y bueno, y estamos en eso, dedicándole mucho tiempo a eso. Si hablamos puramente de a qué nos dedicamos, digamos, en lo que tiene que ver con lo laboral y demás. Vamos ahí también, dale. Bueno, ahora estamos alimentando mucho el canal de YouTube porque creemos en esa forma de comunicar, no por lo que económicamente puede implicar después o ahora, sino porque creo en que tiene un poder de difusión enorme y tenemos la certeza de que hay gente a la que le viene muy bien lo que nosotros Sí. compartimos. Sí. Sí, como que yo siento que nos estamos dedicando a la difusión de lo que es la bioconstrucción, también de forma vivencial, porque mucha gente viene acá, pero que como en un punto de lo laboral nos estamos dedicando a esto, Sí. sea con YouTube, o sea acá en nuestra casa, o sea con un curso. Ahora en agosto empezamos un curso online también para Bien. gente que está muy lejos o que no puede hacer la inversión de moverse. Hoy moverse es carísimo. Entonces, bueno, durante el invierno generalmente hacemos cursos a distancia, Claro. que después se puede o no complementar con una práctica en épocas donde el clima lo permite. Pero hoy estamos 100% dedicados Sí. en el ámbito laboral a que sea esto lo que nos alimente. Bien. Buenísimo, buenísimo. Y YouTube obviamente aporta su granito de arena, ¿no? O sea, Sí, sobre todo en que también nos ayuda a difundirnos a nosotros. Entonces, bueno, hay mucha gente que ha llegado a nosotros en el último tiempo a partir de lo que YouTube representa como vidriera, vamos a ponerle, ¿no? perfecto. Permite conocer nuestro trabajo y que la gente también pueda acercarse y venir a experimentarlo de manera vivencial, pero iniciando con una relación a distancia, ¿no? Perfecto, claro, sí, los conocen por ahí. Sí. Está buenísimo. Sí. Y está buenísimo también que la plataforma retribuya, porque eso, cuando empieza uno a viralizar contenido, empieza a venir como una especie de recompensa que también te entusiasma un poco más allá si uno quiere o no viralizar o pegarla, pero viene bien, ¿no? Hay que, atrás de todo lo que están haciendo práctico, que después ven en un video, hay un montón de laburo. Sí. Un montón de laburo. Sí, y en nuestro caso en particular, mucha experiencia de años, ¿no? Porque lo que yo muestro es mi oficio. Entonces también hay todo un background, digamos, de cosas que uno fue aprendiendo y experimentando con el tiempo y que lo ha hecho infinitas veces y que ahora lo pongo a disposición, porque también creo en eso, ¿no? Como que uno en algún momento puede empezar a devolver eso y hacerlo disponible. Después habrá gente que lo quiera hacer o no, que pueda o no, pero hacerlo disponible. Y bueno, entonces también fuimos ampliando, entonces también estamos trabajando con asesoramientos, con acompañamiento a personas que quieren construir, darle una mano con el diseño. Bien. Como tratando de disfrutarlo, o sea, no tanto desde lo que laboralmente representa, si bien lo es, con una mirada diferente. Quizá hace 10 años atrás uno cerraba un poco más los ojos y tenías esa pata de la que hablamos antes a Claro. fondo, ¿viste? Porque Sí. lo implicaba. Hoy empezamos a sentir que nos podemos encontrar con la parte laboral de la vida desde un lugar de disfrute diferente. En nuestro caso, no digo que... Les gusta lo que hacen, es obvio. Exacto, sí. Les encanta lo que Sí. están haciendo. Sí. Sí, nos encanta y nos encanta que no nos habíamos dado cuenta de esto, ¿no? Yo a veces la gente se va y después me escribe y dice gracias porque lo que ustedes hicieron y uno no se da cuenta, que es en mi casa. O sea, capaz que entre los dos, sola, revocando, días revocando, o sea, solo mostrarles que es posible. O sea, Claro. pero bueno, yo no llegaba a dimensionarlo hasta que tenía como estos encuentros con las personas que me dicen gracias, mirá lo que ustedes hacen. Es algo que Es muy loco. es muy... Sí. Sí. La energía que Sí. vuelve. Sí, y que también eso, como que yo ahora lo quiero decir esto de que a lo mejor dicen, no, bueno, pero esto hicieron en su casa, pero porque no tienen necesidad de salir a trabajar. Muchas personas pueden pensar eso. Y la verdad que nosotros trabajábamos los dos. Yo soy maestra jardinera,
trabajaba en un jardín, veníamos a la tarde y nos poníamos a levantar la casa. Y a veces eran las 10:30 de la noche y estábamos pasando el trapo para comer, porque habíamos terminado de revocar una pared. Entonces, bueno, como que no es, no, estos pueden hacerlo porque no. No vamos a evitar nunca que la gente opine desde la comodidad. No, bueno, pero y el anonimato pedorro de estar, ¿me entendés? Ahí creyéndose que pueden hablar de ustedes, de mí y de un montón de otra gente, porque nosotros estamos haciendo algo en definitiva. Sí. Eso no lo vamos a poder evitar. Que piensen lo que quieran pensar. Ustedes, lo importante es que se sienten bien, que les vuelve y que lo que hacen les apasiona. Sí, Sí. totalmente. Yo me apasiono, o sea, me doy cuenta que en el momento que estoy transmitiendo algo que evidentemente en mi cabeza yo sé hacer y a la vez mi cabeza entiende que al quien se lo estoy contando le va a servir, es como que me transformo en una máquina, o sea, no me guardo nada. No me guardo nada en un video, no me guardo nada en una charla, no me guardo nada en un taller. Perfecto. ¿No? Como que trato de... Porque sé que el otro está necesitando herramientas para resolver un montón de cosas en su vida y qué más importante, hay un montón de cosas. Bueno, energéticamente sucedió algo que me contaste previamente, que fue que vos tenías un curso que vendías, que lo tenías oculto en YouTube, que eran privados, mejor dicho, los videos, y que cuando decidiste abrirlo, quede público, que quede para todo el mundo, ahí volvió. Sucedió la magia. Ahí volvió. Sí, y para mí YouTube tiene algo tiene algo de interesante, que es que la formación de la gente ahora la pagan otros, llámese empresas, ¿no? Digamos, la gente hoy tiene acceso a material, sea del rubro que sea, a material que quizá antes tenía que pagar y hoy lo tiene a un clic. Claro. Entonces la formación de las personas hoy está a cargo de otras entidades y qué mejor que aprovechar eso, que permite transmitir conocimiento, digamos, de primera mano, gratuito, porque en definitiva es gratuito, ¿no? Todos sabemos que lo único que nos ayuda a nosotros es que toque la campanita, que ponga me gusta, que comparta, que comentes y que te suscribas, o sea, todos sabemos eso. Y a veces los youtubers nos sorprendemos de que ni siquiera suceda eso, pero digo, qué potente que es esa herramienta. Es el segundo buscador después de Google. Sí. Así que imagínate que es Y importante. trayendo un poco lo que decía Ani, también me parece como muy importante desromantizar, ¿no? Porque uno a veces ve el video perfecto, nosotros hacemos algunos reels en Instagram que obviamente son Instagram imágenes, es para eso, para mostrar una imagen bonita, pero que atrás de todo eso hay un proceso de preparación y hay un proceso de, si te querés construir tu casa, no va a ser como Instagram, ¿no? O sea, Claro. Instagram te lo está mostrando de una manera más bonita, o YouTube te lo está mostrando acortado el proceso, pero construir tu casa es lo que decía Ani antes, ¿no? Y sacarle el romanticismo a eso, como hablamos antes de los viajes, ¿no? Viajar no es lo que vemos que se muestra lo que es viajar, ni lo que es andar en la naturaleza. O sea, sabemos que hay un montón de otras cosas. Sí, olvídate. Es la vida misma, Sí, tus sí. problemas, que te los llevaste a dar vuelta por ahí. Exacto. Sí. Y contarlo desde ahí, creo que en un punto es algo fuerte que tenemos nosotros, que es que abrirlo absolutamente genuino. Bien ahí. Sí. Genuino. Sí, y eso también es como compartir esa experiencia, es cuando viene la gente se lleva eso también, como se lleva todo el conocimiento, pero bueno, también desde lo humano, los encuentros entre las demás personas que cuentan sus vivencias también. Claro. Entonces es re completo. Muy bueno. Che, y volviendo un poco para atrás en el tiempo, tienen una antigua vida, me imagino. Ustedes deben recordar que hay un antes. Sí. Sí, había otros Diegos y otros años. Bien, ¿quiénes eran en sus antiguas vidas? ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, yo era un empleado de registro automotor Ah, nada que ver con albañil. que trabajaba en San José y Belgrano. 8 horas en una oficina más 2 de viaje, ¿no? La Y ciudad bueno, de esa la era mi furia. vida y era la vida en la que creía en ese momento y que sostengo que hay un montón de gente a la que le sirve y no, aplaudo a quien lo hace, ¿no? Yo sentí en un momento que no me servía más, que no era lo que yo quería vivir, no era lo que quería experimentar, no era lo que quería que mi familia... ¿Esto más o menos hace cuánto? 2007, Ah, bien. Claro. final del 2007. Sí. Estaba ya encarando, porque 2012 todavía le faltaba un poquitito. Claro, sí. porque yo era maestra jardinera, trabajaba en un jardín tradicional, me peleaba mucho con la directora, no entendíamos. Le mandamos saludos. Era como... Y teníamos a los chicos chiquitos y bueno, en un punto creo que también pensamos qué vida queríamos para ellos, que también nos pusimos a Sí, pensar tuvimos eso. algunos eventos educativos y de salud con ellos. Que dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí viene esto que vos decís, bueno, sí, éramos esa Ani y ese Diego que decidieron irse al sur a vivir. Ah, bueno. Claro. Mirá. Entonces Tuvimos un paso patagónico. tuvimos un paso por la Patagonia que era necesario para hacer este Diego y esta Ani, ¿no? Pienso yo, que era. Nos fuimos a Bariloche a vivir. Ah, mirá. ¿Eso en qué año? Ahí en el En 2007. el mismo 2008, principio de 2008 estábamos Ahí estábamos. pisando Bariloche. Sí. Che, ¿y el miedo
El miedo, porque uno se cansa y de repente decís, pero ustedes estaban con niños. Hubo un cagazo, que obviamente lo superaron, pero ¿recuerdan un miedo y qué pasó por adentro en ese momento de decir, esto no va más, pero, ¿qué onda? En mi caso personal viví el miedo, pero realmente en ese momento sentí que iba a poder con eso. O sea, sabía que era un poco la ley, ¿no? Como decir, bueno, vas a sentir un poco de miedo y es inevitable que no suceda. Un montón de cosas fueron mucho mejor de lo que esperábamos y un montón de cosas fueron mucho peor de lo que nos esperábamos. Hemos tenido experiencia de todo tipo en esa transición. El saldo siempre fue positivo, pero hemos vivido situaciones límites en algún momento. Y bueno, también teníamos otra edad, teníamos 24 años. Sin caer en el amarillismo, ¿no? O sea, se puede saber, por lo menos, algo de eso que vos considerás que te llevó a un límite. O sea, que vos dijiste, me imagino que en ese momento te replanteaste o se replantearon y dijeron, che, ¿es por acá? Sí, yo creo que un punto bisagra fue cuando nosotros nos fuimos a Bariloche, nos fuimos medio como exportando la vida misma que teníamos en Buenos Aires, solo cambiándonos de entorno, pero con el mismo pensamiento y esquema de laburo y demás. Y creo que la bisagra fue cuando yo dije a ella, yo no laburo más para nadie. Para mí ese fue el salto de fe más grande, ¿no? Como no el de haberme mudado, ir a 1800 kilómetros de donde vivía, cambiar de casa, cambiar de laburo, que los chicos cambien de escuela, sino el salto de fe más grande fue aventurarme yo para ese momento ya había conocido si bien trabajaba en la construcción, había conocido la bioconstrucción, había conocido la permacultura, empezaba a sospechar que se podía producir el alimento, que la salud podía gestionarse de otra manera, que había otras posibilidades de educación, y eso fue la bomba que a mí me hizo dar el salto y dije, bueno, yo quiero ir por acá, yo quiero estudiar esto, que entiendo que va a ser un futuro bien de familia que a trabajar para otros. Y bueno, y reducir esa carga horaria laboral por horas de estudio a los 28 años con 2 chicos y alquilando, ¿no? Eran muy pibes. Y en la Patagonia, a 1800 de la persona más conocida, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí empezamos a tener un mecanismo como pareja, que ahora Dani te contará su parte, pero después de toda esa parte que te va a contar Dani, empezamos a tener un mecanismo que fue, bueno, dale, creemos los dos en esto, yo laburo a fondo este año y vos estudiás, y el año que viene hacemos al revés. Y eso nos funcionó como pareja, y para mí era una locura poder estar un lunes, un martes, un miércoles almorzando con mis hijos, dándole desayunar, no solo estando, sino además dándole lo que yo creía que tenía que alimentarlos, ¿no? Bien. Y yo no sabía que uno podía estar con sus hijos los lunes a la mañana. Claro. No lo sabía, no era que... no me lo imagino, no sabía que era posible, no sabía que era posible estar un martes pescando con tus amigos, ¿viste? Y descubrir todo eso fue fuerte porque de ahí no se vuelve. ¿Y no? Es innegociable después. No, olvídate, ¿cómo haces? Y padecimos la que padecimos porque tuvimos momentos económicos límite, teniendo que construir nuestra casa, teniendo que terminar nuestra casa y bueno, y galletita y té, bueno. Pero creemos en esto firmemente. Bien. Pero antes hubo La plata se necesita, sí o sí. pero hay veces que uno la puede fondear, o sea, Totalmente. Exacto. ¿no? Como para desmistificar también esa creencia, que con plata haces todo lo que se te canta, sí, pero un montón de gente como ustedes está haciendo todo lo que quieren, pero hubo que pasar por momentos también a veces límite, como dijiste vos. Sí. Sí. Bien. Sí, yo te decía esto de ir al sur, era lo que teníamos que vivir. Yo conocí la pedagogía Waldorf, yo era maestra jardinera, a mí no me cerraba nada, o sea, nada, yo por eso me peleaba tanto Claro. con los directivos y todo. Para mí esa fue la bisagra desde lo que yo había estudiado y me gustaba, así que bueno, terminé estudiando allá en el sur, haciendo un jardín en mi casa, algo que era como impensado en la Qué ciudad. grande. Y bueno, y fue justo ese momento donde Diego también se encontraba en su búsqueda, también personal. Entonces, bueno, como que yo sostenía un poco esa parte económica con el jardín en casa y él estudiaba esto que ahora estamos haciendo acá. Bien. Bueno, y después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que Que nos quedaba chica, Nos quedaba chico chico el el lugar. nos quedaba chico el clima, queríamos hacer un montón de cosas. Bueno, Yo y me había ahí- formado en agricultura, me había formado en diseño en permacultura, me había formado en bioconstrucción y ya era una bola y ella se venía formando en educación holística, yo trabajaba en salud porque había estudiado gastronomía en Buenos Aires, soy gastronómico, y empecé a ver la salud y la gastronomía, empecé a trabajar con un médico dando talleres de alimentación natural y bueno, éramos ya otro. Éramos otros. habíamos Ya cambiado se habían la piel. transformado. Sí, sí. Y ahí empezamos a mirar la posibilidad de en algún momento irnos de Bariloche y bueno, sobrevino las ganas de hacer un viaje.
Bien. Eso fue año 2010. ¿Cómo ya nos estamos acercando? O sea, ¿cómo llegan no a Tras la Sierra, porque Tras la Sierra es muy conocida, pero cómo llegan a esta tierra que los engancha? A esta tierra, en este lugar particular. En este lugar. Bueno, luego de ese viaje, fue un viaje de unos 8 meses, hicimos Argentina, Bolivia, Perú, armamos una combi, salimos, hicimos todo lo que de adolescente no habíamos hecho, pero con 2 chicos. Con 2 chicos. A cuestas. Vivimos una experiencia hermosa, siempre decimos, Mateo aprendió a leer y a escribir con nosotros en ese viaje y bueno, es una de las cosas más lindas que uno puede... Es más, su cuaderno de primer grado es un libro de viaje. Un diario de viaje. Claro. Es hermoso. Y en ese viaje conocimos Tras la Sierra. Bueno, paramos en un lugar y un día Ani va y cuelga la ropa y la ropa a las 2 horas se había Era secado. octubre y los chicos estaban en el agua. Y nosotros en el sur que la ropa la sacabas congelada a la soda. ¿En qué parte de Tras la Sierra andaban ustedes? Fuimos a las Rosas. A las Rosas. A las Rosas. Y entonces nos miramos y dijimos, bueno, si algún día nos vamos a Bariloche, si algún día... Nos venimos acá. Y bueno, acá todavía, bueno, ustedes están, nosotros en San Javier, en Las Rosas, el microclima funciona todavía. En Merlo te lo venden, pero no llega, ¿viste? Y más allá de la herradura de los hornillos, bueno, también lo venden, pero no está. Pero acá estamos medio como que en el medio, en el centro. Y bueno, y dimos con este lugar, cumplía con todo lo que nosotros soñábamos. Sí, y tenía queríamos riego, tenía un turno de riego, que era lo que necesitábamos también para hacer todo para producir y bueno, el proyecto era venir y armar una granja. Pero claro, esto era monte bajo. El arbolito más grande, creo que nos llegaba por acá. La única sombra que había era de un arbolito que es el que está cerca de casa. Entonces poníamos una mesita ahí y la íbamos corriendo. Según el sol, íbamos corriendo. Este terreno no es nada, ahora es invierno, pero en verano cuando lo ves no lo puedes creer. Y si ves las fotos de lo que era... Y ahora está todo muy seco, pero sí, yo conozco. Bueno, ustedes no sé si llegaron a conocer las Sierras Verdes, porque cuando nosotros nos vinimos a vivir acá en el año 91, las sierras se quemaban todos los años, de manera natural o intencionada. Claro, todo verde. Se quemaban y volvía y salía el pasto verde, Sí, y vos verde tenías en primavera las sierras verdes. Ahora es complicado, digamos. Cada vez más gente, cada vez menos agua, está más complicada toda esa historia. Sí. Por eso, bueno, sí, se ve en invierno cada vez más seco todo. Sí. Sí. Así que bueno, ahí llegamos a... Llegamos en el 2012 y bueno, conseguimos este espacio y... ¿Por qué este espacio? Esto, ¿Cómo fue? Reunía todo lo que nosotros Nos andábamos encontró, buscando, nos llevó un montón de Nos llevó tiempo mucho y nos encontró. y cuando medio perdíamos la esperanza, apareció, ¿no? Apareció eso que buscábamos, que parecía hecho a medida. Y bueno, y como te dice Ani, te parabas en la tranquera y veías el último Veías el alambrado, fondo. son 160 metros y veías completo. Esto había sido un playón productivo, había habido animales, todo el suelo compactado, cero vegetación añosa, una sola sombra que es donde hicimos la casa y nos metimos acá, 4 meses en carpa y a laburar y a laburar. Los dos, de a poquito fuimos haciendo la casa y en cuanto más o menos tuvimos la casa resuelta empezamos a laburar con el agua, a laburar con el suelo, a tener la huerta, a traer algún animalito, empezamos a poquito y con el tiempo tomó una robustez que es lo que la mayoría de la gente conoce como finca naturalia, un lugar explotado de una granja permacultural e integral, como te decía antes, nosotros teníamos de abeja hasta vaca, todo lo que se te ocurra, producíamos nuestros lácteos, nuestra carne, nuestras verduras, nuestra fruta. Parte de nuestra economía salía de esta granja porque vendíamos excedentes, dulce de leche, Queso. o sea, todo. Ustedes dos, Solo los chicos se Los prendían. chicos, sí, pero lo que un niño puede aportar. digamos. No, está bien, pero Sí. digamos había interés en ese Sí. momento. Siempre, sí. Y eso siempre fue hubo interés. un... Mateo siempre más interés con la construcción, como que siempre lo ayudó mucho más a Dios, y Maitena más con los animales. O Mirá. sea, como que siempre Sí. estuvieron Y ahí. fue como de alguna manera montar ese espacio que daba una forma de vida en la que creíamos, ¿no? Que Su ese era familia- nuestro sueño en realidad, Sí. ¿no? Que los chicos puedan vivir esa experiencia. De una granja familiar, con los alimentos, ¿no? Y como hablamos antes de que cualquier persona puede construir su casa, también cualquier persona puede obtener sus alimentos, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, un poco a manera de desafío en el Lo trasfondo probamos. estaba eso, en lo personal, porque soy muy, cuando yo quiero experimentar algo, lo experimento, curtir cuero, hacer artesanía con el cuero de los animales, o sea, todo lo que yo imaginaba lo hemos podido experimentar y fue un flash, ¿no? O sea, fueron 10 años de vivir en una granja familiar a todo culo, como dicen, ¿viste? Bien. Todo el día. Todo el día, Todo el día. metido acá. Laburo. Sí. Y bueno, y Sí. además un laburo de albañilería afuera y de obra, entonces bueno, salía a la mañana, ella se quedaba o cambiábamos a la tarde y yo atendía a los animales y cuando eran las 6 a meterle hasta que dé el sol, viste que acá es largo el día. en el Sí. oeste. Entonces, bueno, y así hicimos, digamos, Sí. todo lo que hoy ves, Bien. o lo que ya no ves, porque
Hoy estamos en franco repliegue. Bueno, hoy están, viendo otro tipo de cosas, como arrancamos al principio, o sea, experimentando. Ustedes fueron papás muy, muy jovencitos, o sea, entonces imagínate ahora, tenés tiempo para vos y decís ahora, bueno, ¿qué? Todo esto, dale, exacto, así. Y bueno, me trae justo a la próxima pregunta, que es, ¿qué sueños hay a partir de ahora? Obviamente me imagino que es de a dos. ¿Qué sueños? Bueno, yo soy canceriano. Viste, el canceriano siempre tiene sueños compartidos, no son del todo propios. Entonces uno sueña con ver a sus hijos desplegarse en la vida de una manera sana, de verlos lograr lo que ellos se propongan. Entonces, a mí particularmente me sale mucho acompañar eso, y a veces los sueños tienen mucho que ver con eso, con verlos a ellos ser feliz, ir en busca de lo que quieren. Y después, a nivel pareja, tenemos sueños re lindos, queremos conocer lugares, tenemos ganas de reencontrarnos y viajar y seguir mostrando esto que tanto nos gusta y mostrar esas realidades. Estamos rodeados de una riqueza en lo que son los artes y los oficios rurales enorme, y es lo que hace, creo que varios años compartimos, ¿no? La locura por un telar, la locura por alguien que hace queso, la locura por alguien que se levanta a su casa, y todo eso hoy forma parte de un sueño que es, bueno, salir a conocer eso. Bien. Y a tener contacto con eso, ¿no? Quizás hayan sido los años que hemos tenido acá adentro, que hoy, bueno, uno tiene ganas de explorar otras cosas. Sí, y llevar también todo esto que fue nuestra experiencia acá a otros lugares. En un punto, hace muchos años también hacíamos cursos afuera, en otros lugares, y ahora, bueno, al tener nuestro espacio nos abocamos a estar acá. Entonces, bueno, poder ir a otros lugares y que se replique y contar la experiencia y hacer, y cursos, y casas. Seguir en actividad. Sí, pero con tiempo para ustedes. Sí. No sé si es la edad, no sé si le pasa a todo el mundo. Eso. Hoy los sueños tienen que ver más con ese levantar el pie, ¿viste? Hace que uno tenga sueños que tengan más que ver con los momentos que uno puede vivir, con el disfrute desde otro lado, que con lo que uno puede lograr o querer tener, digamos, ¿no? O sea, hoy mis sueños están pura y exclusivamente, cuando sueño en qué me gustaría sentir cuando viva diferentes experiencias. Entonces trato de ver cuáles son esas experiencias que me darían eso. Bien. ¿Viste? Y van por ahí. Y la verdad que si bien tenemos esa proyección o esa idea, no estamos todavía muy, muy claros con eso. Sí, sabemos que queremos disfrutar el tiempo que tenemos juntos, ¿no? Yo creo que si los dos en este momento sabemos que vamos a morir juntos, ¿no? Entonces, eso nos da 40 años más por lo menos de sueños. Qué grande. Vamos por más todavía. Y nos fuimos a cualquier lado. pero también cuando uno recapitula, o por lo menos cuando nosotros recapitulamos y viste el mate de la tarde y cuando ya termina el día y repasás un poco el día, todo lo que hicimos en nuestra vida fue a partir de sueños. Eso es algo que creo que es muy valorable en lo que pudimos lograr juntos, que es todo lo que hicimos fue a partir de sueños, con miedo, sin miedo, con más o menos certezas, pero tratando de seguir el sueño, y bueno, nos salió bien, ¿no? Siempre, obviamente, nada es color de rosa. No, nos salió con perfecto. Mucho esfuerzo, sacrificio y ponerle ganas también, ¿no? Porque si no, no te salen las cosas. Era el sueño, pero bueno, le pusimos. Y pegamos muchos volantazos en la vida, la verdad, ¿eh? No... Bien, no, es algo importante lo que estás diciendo, porque la gente a veces se piensa que sí, puede suceder, que te sientes, que seas un iluminado, que conectes y que te caiga del cielo, pero también está que si vos tenés un sueño, tenés que ir a buscar el sueño. Creo que es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Esto de decir, atrás de un sueño hay mucho trabajo, ¿no? Hay muchas horas de descubrirse, de proyectarlo. Después saldrá más o menos parecido, pero atrás de un sueño, cuando uno ve a alguien que logró un sueño, no fue chiripa, ¿viste? Carambola. O sea, hay mucho laburo atrás de eso. Claro. Che, y bueno, como ahí cerrando, una que siempre hago, que por lo general es para los que están del otro lado, ¿viste? Para la gente que realmente presta atención y que tiene esa pulsación de querer hacer algo distinto porque ya no se la banca, pero el miedo acompaña siempre. Ustedes que la tuvieron que laburar, que la tuvieron que remar con 2 pibes, no fue tampoco onda, bueno, me voy a cagar de hambre yo solo y no pasa nada. ¿Qué le pueden decir a esa gente que tiene necesidad de cambio, pero que, viste que hay veces que dicen más vale malo conocido que bueno por conocer, y se quedan? ¿Ustedes que la hicieron, qué le podrían decir?
Yo pienso en esto, que si uno desea algo tanto, con tanta fuerza y tiene ese sueño, es como dar el paso, ¿viste? Da el paso y dicen que aparece el puente del otro lado. El paso de fe. Totalmente, es como dar ese paso y aparte uno se puede como ir cambiando. Uno por ahí se va de un lado diciendo, bueno, voy a trabajar de esto, pero después se puede dar cuenta que tiene un montón de capacidades para hacer otras cosas. Siempre aparece, cuando uno empieza a mover, como que se empieza a transformar. No sé, yo la verdad que esta vida que hicimos juntos, todos estos cambios, siempre me dieron miedo, ¿eh? Como, ahora nos va a parar. Bueno, vamos. Ir para adelante. Ir para adelante. Bien. Sí. Sí, y esto, no claudicar, digamos, ¿no? Porque, nada, es fácil claudicar, porque es fácil volver a la zona de confort siempre, porque es fácil volver a lo conocido siempre. En todos los saltos de fe que hicimos, nunca me imaginé todo lo que podía haber atrás. Que ya te digo, hay un montón de cosas hermosas, hay un montón de cosas que decís, ¿quién me mandó? Pero bueno, también es parte de la vida, digamos, estamos acá para eso, ¿no? En definitiva, si uno piensa que un sueño es solamente vivir cosas lindas, en nuestra experiencia por lo menos no ha sido nunca de esa manera. Siempre ha habido un montón de cosas. Pero creo que una vez que uno llega, si es que llega algún día, ¿no? Como esto que decía Galeano, la utopía sirve para caminar porque no la va a alcanzar nunca. Si uno es que llega, bueno, cuando uno se da vuelta y puede ver ese camino que hizo y las cosas perfectas que nos trajeron donde estamos ahora, se agradece. Le agradece a ese otro Diego haber dado ese paso de fe, ¿no? Y si no, te vas a morir con la duda. Y eso creo que debe ser una de las cosas más duras que uno puede... Siempre me hace acordar al corazón valiente esa frase. Esa frase cuando el tipo le dice, ¿viste? Ustedes se pueden ir, pero cuando sean viejos se van a preguntar qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí. Hay una frase por ahí, no me acuerdo muy bien qué dice, pero dice, bueno, esto de no quedarse al margen de uno mismo, ¿no? Como si no te quedas al margen de vos, ¿no? De tu persona. Y nosotros nos reinventamos de cero, digamos, siempre hay tiempo para empezar. ¿Están en esa de vuelta? Estamos de nuevo, claro. En nuestra experiencia siempre hubo tiempo para empezar de cero. Siempre hay tiempo para empezar de cero. Y entonces, bueno, perder el miedo a empezar de cero. Bien ahí. ¿Viste? Genial. Chicos, muchas gracias por haberse prestado acá al experimento. Gracias. Sí, muchas gracias. Hermano. A vos, gracias. Gracias. Qué buena onda, qué buena onda. Un placer enorme.